Bienvenidos a Más Salud. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto acompañarlos hoy cuando vamos a hablar de una emoción poderosa que afecta directamente nuestro bienestar emocional y por supuesto nuestra salud mental. La alegría. ¿Qué es la alegría? Es un estado que podemos conseguir con algunas prácticas. La alegría es normal que la mantengamos constantemente. La alegría llega a ser preocupante en algunos casos cuando parece ser desorbitada para algunas personas. Vamos a hablar de la alegría. Bienvenidos. El Día de la Alegría se promueve desde el año 2010 y se creó para reivindicar la importancia de esta emoción en la vida y en la salud de las personas. La alegría es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con expresiones exteriores. Existen 4 hormonas claves que influyen activamente en nuestro estado de ánimo: dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Estas hormonas son las que generan la química de la felicidad y tienen un impacto beneficioso en nuestro cuerpo y mejoran la autoestima, rebajando el estrés, además de promover el bienestar emocional. Primero de agosto el calendario marca el Día de la Alegría, por eso aprovechamos en Más Salud para hablar de esta emoción y ver efectivamente cómo puede afectar a mejorar o no tanto nuestra salud mental. Y digo no tanto porque a veces con alegría ocultamos otras situaciones y eso nos lo aclara nuestro invitado, como siempre un experto, Mauricio Cadena Rodríguez. Él es profesional en psicología, es magíster en neuromanagement, además psicoterapeuta, tiene experiencia y conocimiento como asesor y consultor en desarrollo de talento humano y estaba para hablar de esa emoción. Hablemos justamente de lo que significa la alegría. La confundimos a veces con la felicidad. ¿La alegría es más momentánea que la felicidad o la felicidad toca tenerla basándonos en la alegría? ¿Se llega a la felicidad con la alegría? ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo funciona y qué es? Pues bien, Paola, hablar de alegría tiene que ver, como tú lo definías en un principio, es una emoción. Y se habla de una de muchas, pero dentro de esas muchas hay emociones que son secundarias, que son complementarias. Pues sucede que la alegría hace parte de una de esas emociones primarias, fundamentales. Y ojo con esto porque al decir primarias, fundamentales, quiere decir que son necesarias. Las emociones son el resultado de la evolución, son adaptativas, son biológicas, luego entonces son necesarias. Las emociones complementan diferentes estados. En el caso de la alegría, ayuda a complementar estados de felicidad. Okay. ¿Ves? Una complementa a la otra. Claro, y cuando nosotros decimos, listo, hagamos ejercicios para mantenernos alegres, ¿existe eso? ¿Existen maneras de que podamos hacer de la alegría una práctica constante? Ok, se puede, sí, por supuesto, y sobre todo se trata de generar unos hábitos, una expectativa, una forma de concebir la vida. Sin embargo, como hablábamos de una emoción, no se puede permanecer, no puede ser estática, más bien es dinámica, es cambiante. Hoy en día hay una tendencia un poco negativa, diría, yo lo llamo es como un positivismo tóxico, sí. Y es una invitación a, tú tienes que ser 100% feliz todo el día, 24/7, y espérate, ¿qué pasa cuando eso no sucede? ¿Qué pasa cuando hay tristeza en mi vida? ¿Qué pasa cuando me enojo? Entonces automáticamente tiende a aparecer este tipo de sensación como de alegría, pero como maquillaje. Como falsa, claro. Como falsa, sí, o como forzado. Cuando eso aparece, no es sana ese proceder. Pero, por ejemplo, cuando existe esa recomendación que algunos hemos escuchado de aprenda a sonreír, pero sonría, porque con esa mala cara no va a traer nada bueno. Entonces uno pues trata de sonreír y generar mejor energía a su alrededor. ¿Eso funciona como una práctica de pronto para que el ambiente esté mejor y estemos todos más alegres? Son clichés y no es tan así. Y aquí es importante hablar, digamos, de otro escenario que es real y es una enfermedad, es hablar de la depresión. La depresión no tiene una única cara. Hay muchas formas. La persona perfectamente puede estar sonriendo, pero puede estar pasando por un episodio de depresión. Luego, entonces, si la persona sonríe, no quiere decir que perfectamente sea feliz. Claro. ¿Ves? Entonces, la sonrisa no directamente habla del porcentaje o tendencia de felicidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de experimentar y transmitir la felicidad. Pero, por ejemplo, si hay algunas prácticas que nos pueden ayudar a hacer un ambiente más alegre, un ambiente más tranquilo. Es decir, claro,
el tema de sonreír puede ser o alguna particularidad de algunas personas, pero sí hacernos un ambiente como más tranquilo, el tema de meditar, de saludarnos, de tratarnos bien, de ser autocompasivos, de sentirnos más alegres, buscando justamente esa alegría. Por supuesto, la alegría, como hablábamos, tiene que ver como una actitud. Ok. Y esa actitud se requiere de unas formas, de unos hábitos de relacionarme. ¿Cuáles? Tiene que ver, por ejemplo, el autocuidado. Y dentro del autocuidado hay todo un espectro amplio. Salud física, la parte de los hábitos de sueño, la alimentación, las formas como tengo de reaccionar, la autorregulación emocional, cómo proyectos, expectativas, mis sueños, cómo gestiono emociones. Es decir, son diferentes circunstancias que tenemos en el día a día frente a esa autogestión y desde ahí se puede empezar a generar unos hábitos pues, más adecuados respecto a la alegría. O sea que cuando uno va a una valoración de este tipo sobre sus emociones, su manejo, por ejemplo, de la ira, su manejo de algunos conflictos, es válido que a uno el terapeuta le pregunte, pero ¿usted cómo está comiendo? ¿Usted hace o no hace ejercicio? ¿Cuáles son sus rutinas? Es válido que uno sienta que, a pesar de que podemos estar hablando de si estoy alegre o no, me haga esas preguntas. Por supuesto, sí, porque esto es algo muy particular e individual. Cada uno experimenta alegría de formas diferentes, aunque estamos hablando de la misma emoción. Sí. Sin embargo, es importante reevaluar cómo manejo yo el resto de emociones, cómo manejo mis reacciones para poder evaluar cómo estoy respecto al tema de la alegría. Eso en la etapa adulta, cuando se supone nosotros ya tenemos un avance en la inteligencia emocional, ya nos conocemos un poquito más, pero cuando estamos en ese descubrir, es decir, en la adolescencia, en donde definitivamente las caras felices, las caras sonrientes son más bien escasas y dicen muchos, esa edad es definitivamente complicado porque como que todo les huele mal a los adolescentes, todo les sabe feo, no les gusta nada, no sonríen por nada, no están alegres nunca. ¿Eso es cierto? Claro, Paola, es que mira que dentro de lo que estamos hablando se entiende que uno de los errores al hablar de la alegría o de ciertas emociones es buscar estandarizarlas. Estar alegre, entre más alegre estés, depende de qué tanto sonríes. Pues no es así, lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué sucede? Que la alegría se manifiesta, se busca y se experimenta de formas diferentes dependiendo el ciclo vital en el que se encuentre cada persona. Es muy diferente entre un niño, niña, adolescente, un adulto joven y una persona de la tercera edad. Son diferentes las formas en que se manifiesta y se percibe esa alegría. Aun cuando todos pueden estar muy alegres, no necesariamente tienen que estar risueños. Por supuesto, de eso se trata. Vamos a una pausa y también vamos a entender por qué la alegría en los niños es tan espontánea y no deberíamos nosotros como adultos imitar un poquito eso después de la pausa. Aquí seguimos en Más Salud. Hoy estamos hablando de la alegría, de esta emoción, para muchos poderosa, para otros preocupante, porque incluso puede esconder algún problema en la salud mental. Mauricio Cadena Rodríguez es nuestro invitado, es profesional en psicología, es magíster en neuromanagement, en psicoterapeuta también, de intervención individual, de pareja, familiar, con gran experiencia y conocimiento como asesor en desarrollo de talento humano. Y hoy justamente hablando de este asunto de la alegría, seguramente cuando queremos acercarnos a alguien, pues buscamos que genere un buen ambiente, que genere alegría. Y antes de la pausa hablábamos de por qué los niños tienen esa facilidad para verse siempre alegres, como más espontáneos, como que no se miden tanto en sus emociones, lo que supuestamente sí debemos hacer como adultos, aunque a veces como adultos no lo sabemos controlar. Bien, este es un tema muy importante y pertinente frente a la alegría y hablar de las emociones. Pues sucede que uno de los indicadores que se manejan en psicología para evaluar el nivel, digamos, de estabilidad emocional de un niño es precisamente su espontaneidad. Y es una de las características de los niños y de las niñas, es ser espontáneo. ¿Qué sucede? Que frente a esa espontaneidad muchas veces está el adulto que corrige, que busca, como decir de una vez, no, eso no se hace, eso no se Claro, dice estamos así, en no. medio de un evento, el niño se ríe, está Claro. alegre, él está pensando en otra cosa y uno, que estamos todos Claro, ¿qué requiere el niño o la niña en ese momento? Es más bien es una orientación. Ok. La manera inmediata que muchas veces los adultos tenemos es el cohibir, el decir no, quieto, Sí. y ya después, espera que se vaya la visita y hablamos. Una cosa, ¿ves? Es una forma en que el niño está manifestando y se relaciona desde su alegría, la espontaneidad, ¿sí?
se podría decir como su imprudencia, pero tiene que ver con su forma. Y esto, como hablábamos en la franja anterior, se va manifestando de una manera diferente en cada momento del ciclo vital de cada persona. Y podríamos pensar, digamos que de manera muy general, que un niño que no se alegre, que esté más bien cohibido, es preocupante versus un adulto ya muy alegre, también es raro. No necesariamente, no necesariamente. Es decir, el niño puede ser un indicador, más no de forma concluyente decimos, mira, el niño no sonríe demasiado, no juega mucho. No, el niño tiene otras formas. Ok. ¿Ves? Tiene otras formas de relacionarse. La idea es que como adultos tengamos la capacidad de escuchar, de entender y no de imponer. Ok. ¿Ves? Y ¿Qué de pasa? descubrir su personalidad. Claro, que eso se ve más que todo en la adolescencia. En la adolescencia es donde se refleja un poco más esa actitud de independencia, de construir su propia identidad. Por eso a veces decimos, los adolescentes no son tan alegres, ¿no? Su alegría está en el descubrir, en en experimentar, en el aprender a relacionarse con su entorno. Claro, entonces podemos ver que hay niños que no necesariamente son tan alegres como lo que uno cree que es el general, el común. Pueden ser de una personalidad diferente. Pero hablemos un poco de esas emociones de quienes no suelen mostrarse tal y como son o tal y como se están sintiendo. Por ejemplo, en la oficina, una persona que se ve absolutamente seria, pero todo el mundo, ay no, es divertidísimo, ah no, él es súper alegre, no, pero se ve como un ogro. ¿Eso qué tan bueno, qué tan malo es? Yo creo que no se podría evaluar dentro del bueno o malo, sino dentro de las formas en que nos relacionamos. Sería bueno entender por qué esta persona se comporta de X o determinada manera. ¿Por qué? Porque en un entorno laboral es así, pero en un entorno personal es diferente. Y eso no nos permitiría evaluar si la persona es o no es alegre. En ocasiones, por supuesto, socialmente, uno de los errores que se comete es que juzgamos a alguien y decimos, esa persona, digamos, en un entorno laboral no es tan alegre. Ay, como que es aburrido, como que no es tan chévere. Pero uno va a ver sus gustos y de repente es una persona que disfruta la alegría a su manera. Y cuando tenemos ese tipo de personas, porque aquí pues estábamos conversando y hay otras personas de las que supuestamente uno debe rodearse, que son personas justamente alegres, personas vitamina, que sacan lo mejor de ti, que te hacen sonreír, que te llenan de buena energía, y eso suena muy lindo, pero en la práctica ese mismo lenguaje y ese mismo discurso también nos está agotando un poco, porque entonces todos somos felices. Pues esto es un aspecto muy interesante porque tiene que ver algo con lo que trabajo en mis consultas y es efectivamente también somos el resultado de nuestras relaciones. No podemos manejar las relaciones como de una manera aislada y frente a eso es evaluar las personas con las que yo me relaciono, poderles dar un valor, no a las personas, sino a la relación que se genera con mis compañeros, vecinos, amigos, familiares. Pero, ¿valor en qué término? ¿Yo cómo lo hago? En una escala de 0 a 10. 0, esa persona te quita toda la energía, te resta, te deja por el piso. Pero si esa persona es cercanísima y aún cuando Ahí- me quita toda la energía, Ahí voy. tengo que estar cerca. Exacto. Lo importante es primero evaluar. ¿Sí? Porque de repente hay personas con las que simplemente hablamos un instante, un mensaje, recibimos, pero como que sentimos que nos recarga. Sí. Pero hay personas con las que hay que compartir trabajo, escenarios, ¿vale? Y como que te resta, te baja. Sí. Es primero identificar. Después de identificar de ese 0 a 10, de 5 hacia abajo me resta, de 5 hacia arriba me suma, hacer la suma de ese entorno, de esas personas, y lo divides por la cantidad de personas y es ese promedio, así es como tú estás, así te sientes. Y en ocasiones uno que encuentra ahí, uno puede hacer el ejercicio, para quienes nos están viendo, hagan el ejercicio. Y de repente dice uno, uy, mi resultado me dio en 4 o 5. Oye, con razón, me siento así el día de hoy. ¿Ves? Cuando uno evalúa, ¿uno qué puede hacer después? Pues tomar acción respecto a eso. ¿Con qué tipo de relaciones tengo que cambiar, mejorar o empezar a poner límites? Así sean familiares o compañeros de trabajo. O sea, si sean muy cercanos, pero si yo ya resolví que me aportan un 0, tengo que hacer ¿qué tipo de ejercicio? Porque igual voy a estar ahí con él. Por ejemplo, el compañero de puesto o el jefe. Puede que baje mucho mi energía, yo quiero seguir trabajando, pero entonces ahí ¿cómo funciona? Se manejan los límites. Es entender que se mantiene una relación, en este ejemplo que tú pones es una relación que nos vincula laboralmente. Sí. Que nos vincula laboralmente y desde ahí manejar una relación sana, de respeto, cordial, empática dentro de lo laboral. Pero aquello que te empieza a afectar, empezar a dejarlo de lado y ponerle como un alto. Buscar entonces nuestras relaciones alegres, ¿de acuerdo? Por supuesto. Y por eso en Más Salud llega el momento de compartir con ustedes más recomendaciones. Aquí está Silvia.
Aun cuando sabemos que no hay una fórmula mágica que le garantice a uno la felicidad, al tiempo es cierto que hay mucho que podemos hacer por nuestro propio bienestar. Vea, porque es una forma muy sencilla de recordarlo, me gustaría proponérselo en estos términos. Imagine que lo encargan de cuidar una planta, una matica. De inmediato uno, ¿qué piensa que necesita? Agua, luz del sol, nutrientes, aire fresco. Bueno, lo mismo cada uno de nosotros. Y aprovechando que no somos una planta, a esto súmele un poquito de actividad física. Hay que entender una cosa. Hacer esto de ninguna manera nos va a garantizar que vamos a ser felices, ni más faltaba. La cuestión es que no hacerlo, en cambio, sí es como inducirse uno a la depresión. Acuérdese de una cosa para terminar. La primera manifestación de liderazgo que un ser humano tiene que tener en la vida ha de ser en relación consigo mismo. ¿Y qué manifestación de liderazgo puede haber más bonita que gestionar a partir de ahora con un poquito más de empeño nuestro propio bienestar? La alegría, ese es nuestro tema hoy en Más Salud, porque el calendario dice que cada 1 de agosto hay una celebración especial para esta emoción. Sí, una emoción momentánea, pasajera, que podemos tratar de ayudar a que sea constante, pero no necesariamente pasa así, ¿cierto? No obligatoriamente. Exacto. Es decir, está bien no estar bien. Está bien no estar bien. Y dentro de ese no estar bien, cuando ese no estar bien nos está afectando mucho, empiezan estos ejercicios que ya nos compartía nuestro invitado, que es profesional en psicología con vasta experiencia para entendernos mejor, manejar nuestras emociones. Y hablábamos de una calificación de las relaciones para cada uno de los integrantes de nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, yo califico cómo me siento contigo, tú cómo me haces sentir, pero ¿cómo califico yo el hecho de yo a ti cómo te estoy afectando? Es decir, todo se trata de mí, entonces yo califico a todos, pero al revés hay que hacer ese ejercicio también, ¿o no? Por supuesto, y tal como mencionábamos, en la primera fase, una vez que se hace la evaluación, es interpretar y considerar por qué le di ese número a la relación, no a la persona. Es decir, la relación que llevo con Paola le doy un 8. Ok. ¿Sí? Pero sucede que esto es vincular. Luego entonces, si para mí relacionarme con Paola es agradable, satisfactorio, chévere, me alimenta, Paola es mi persona vitamina, pues lo más probable es que de manera recíproca, ¿sí? Para Paola, relacionarse con Mauricio también sea positivo. ¿Por qué es importante esta aclaración, Paola? Porque es que muchas veces buscamos esas personas vitaminas, gente que nos llene, que nos motive. Y nosotros no aportamos nada. Y de repente nada. no lo somos. Claro. Entonces la persona vitamina dice, pues muy chévere como ya pero es que la verdad no es recíproco, ahí hay un freno, porque esta persona en cambio para mí es una cosa tóxica. Y eso aplica en las relaciones a las que les damos un puntaje muy bajito. Okay. ¿Por qué? Porque de repente mi familiar, mi jefe, mi compañero, ¿sí? No me aporta, me resta, me desgasta y me quita esa posibilidad de ser alegre. Sí. Ahora la idea es, ¿yo qué hago? ¿Sí? Por parte mía, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi contribución frente a esta relación? ¿Por qué yo a esa relación le doy una valoración tan pequeña? Quiere decir que de parte mía también hay una actitud que prohíbe y que cohíbe el posible avance hacia una alegría. Claro, pero entonces quienes tienen esa calificación bajita, porque ya nos aclara nuestro invitado, no se trata de las personas, se trata de la relación. ¿Las cancelo? ¿De tajo las cancelo? No, menos 3, chao, ya no vuelvo a hablar con esta persona. 2.5, chao, se fue. No se trata de no volver a hablar, es de aprender a relacionarme con esa persona. Okay. ¿Ves? Y pongo un ejemplo, es todos los árboles requieren una poda, incluso los árboles genealógicos. ¡Ay, qué bonito! Y eso no es malo, es necesario. Es necesario, pero es mucho más difícil cuando se trata del árbol genealógico. Claro, porque y de pronto alejar a tu mamá o a tu papá, que pues tú eres la luz de los ojos, pero en cambio él no resulta o ella no resultan ser tan positivos para ti, debe ser más complicado. No es alejarlos, es saber relacionarme de nuevo. Es que esa es la ellos. clave, no se me queda la clave, saber relacionarnos y mantenernos alegres. Y volvemos a nuestro tema. Hay algunas prácticas especiales, actividades, incluso hay quienes dicen, tómese esta cosita para que usted se ayude y sea más alegre. ¿Hasta dónde eso no es nocivo? Y el doctor me abre los ojos, no estoy hablando de otras cosas. Puede ser y es viable. Voy a una fiesta, todo el mundo sonríe, me dicen que soy aburrido, pero me tomo un traguito, una cervecita, para sentir que también puedo ser alegre. Puede funcionar.
Sin embargo, en este caso, la alegría vendría desde un estímulo externo. Y eso es lo malo, No es sano, no es sano. ¿ves? O sea, es válido. Mira, te reíste, compartiste, estuviste a nuestro propio nivel. Fuiste igual de feliz a nosotros. Sí, pero de repente mi alegría no es esa. Es decir, se puede obtener, pero yo creo que se puede obtener por formas externas, pero realmente tiene validez, tiene peso y mucho valor cuando empezamos a descubrir las cosas que nos alegran desde lo que viene dentro de cada uno de nosotros. Y entonces en esa serie de actividades, por ejemplo, una persona más bien introvertida sí debería buscar socializar más, sí debería asistir más a reuniones, participar más en comentarios, en chistes. Más que el debería es entrar a relacionarse de esa forma. Lo que sí debería es encontrar su punto de equilibrio frente a su alegría. ¿Qué le genera alegría? ¿Ves? ¿Se es tímido porque no sabe relacionarse con esas personas? ¿O se es introvertido porque disfruta otros escenarios? Mira, que estamos hablando de una misma reacción, pero un origen absolutamente diferente. La idea es que cada uno de nosotros, y para quienes nos puedan ver, es entender que la idea, la invitación es que cada uno busque su propia alegría. Y su propio estilo, y su propia manera, Por y su supuesto, a su personalidad. manera, a su claro. forma. Pero podríamos hablar entonces de actividades en general, de prácticas sanas en general. Claro que sí, eso sí, por supuesto. Encontramos entonces que la alegría es individual. ¿Sí? Se busca en las particularidades que cada uno disfruta. Sin embargo, un ejercicio que podríamos hacer es, de una vez, mira, mientras nos estás viendo y escuchando, haz un listado en donde puedas escribir y de manera honesta, ¿sí? No va a ir a tus redes sociales, no lo vas a compartir con nadie. ¿Qué tan alegre te sientes? En este instante. En ese instante, ¿qué Ya. tan alegre te sientes? Ajá. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué te faltaría para realmente encontrar esa alegría? Es decir, ¿qué te genera un anclaje frente a la vida? Escríbelo. No lo veas como un imposible no, pero ¿para qué? Porque a veces aparece esa resignación aprendida de no, ¿ya para qué? Pero hagamos un poco más el desarrollo de este ejercicio, porque, por ejemplo, ¿qué tan alegre uno se siente en este instante? Entonces uno empieza a hacer la evaluación y casi que, pues, algunos terminamos agradeciendo y bueno, y estoy viva, y tengo trabajo, y aquí me encuentro, entonces cambia un poco la dinámica, pero en general, como cuando uno le pregunta a la gente, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Normal. ¿Normal? ¿Es normal sentirse normal? ¿O uno debería responder, ¿cómo te sientes? Alegre, contenta, feliz, el día es maravilloso. Es que tal como tú lo dices, es espectacular, Paola, porque la mentira que más se dice a nivel global todos los días es estoy bien. Sí, ¿y cómo estás? Bien. Y Bien, uno ya, bien. como ya es paisa, está bien, entonces no pasa nada, sigamos. No es que uno tenga que decir entonces estoy mal, no, pero si vas a decir que O estás regular. bien, si vas a decir que estás bien, por lo menos créetelo. De eso se trata, Ok. ¿ves? Es la actitud que se tiene. ¿Se pueden estar experimentando dificultades, problemas? Por supuesto que sí, porque es una condición humana. Aún así, tengo esperanza, aún así, imprimo alegría. Y en momentos de dificultad es donde se ve el talante y el carácter de la persona. Y en momentos de dificultad, dicen, es que salen los verdaderos valientes con nuevas oportunidades. Y eso también es otro discurso que habría que revisar, ¿no? Porque en los momentos de crisis se supone que uno debe salir fortalecido, pero no es tan fácil salir de esas crisis. No es fácil, pero la alegría ayuda mucho como emoción. O sea, no, mira, si estás pasando por un momento de dificultad, no cohibas, no alejes la alegría de tu vida. Está en ti, es seguirla buscando. Ah, ¿Ves? bonito Es eso. seguirla buscando. En momentos de dificultad también se puede ser alegre. ¿Ves? Y cuando tú mencionabas ahorita del valorar, del agradecer, es que a eso va el ejercicio. Ok. ¿Qué te está generando un anclaje que no te permite disfrutar momentos de alegría? Y cuando lo estés haciendo, permítete, porque eso se trata de uno darse permiso, Sí. permítete escribir qué agradeces. Y vas a encontrar que en las pequeñas cosas hay un gran valor, Y ahí nos podemos anclar a la alegría. por supuesto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hablamos con Mauricio Cadena Rodríguez, profesional en psicología, también tiene magíster en neuromanagement, es psicoterapeuta, experiencia y conocimiento como asesor, también consultor en desarrollo de talento humano, speaker. Bueno, qué hoja de vida. Gracias por acompañarnos. Paola, muchísimas gracias, y para quienes nos puedan escuchar y ver, una invitación a nunca dejes de buscar tu alegría y tu felicidad. Muchísimas gracias. Y en Más Salud seguiremos compartiendo más temas con ustedes. También queda la invitación para que revivan cada uno de nuestros capítulos a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos.
Bienvenidos a Más Salud, mi nombre es Paola López y hoy vamos a hablar de la hiperactividad. Sí, es un diagnóstico especial, podría ser una enfermedad, eso lo vamos a resolver a continuación. ¿Acaso se trata de niños maleducados, de niños cansones, niños necios o efectivamente es una situación que hay que evaluar? Hay que revisar cuáles son los síntomas y si es necesario un tratamiento especial. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas que son persistentes, como por ejemplo, dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva. Una situación que afecta de manera significativa el desarrollo escolar y laboral, así como las relaciones que se generan con otros. El TDAH comienza a manifestarse en la infancia y continúa en la adultez. En la mayoría de los casos, este trastorno no se reconoce ni se diagnostica hasta muy avanzada edad. En los adultos la hiperactividad puede disminuir, pero los problemas como la impulsividad, la inquietud y la dificultad para prestar atención pueden continuar. La causa del trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es clara, pero existe una tendencia familiar relacionada con factores genéticos, así como factores ambientales que también pueden influir. Y como siempre en este espacio compartimos todas sus inquietudes sobre los diferentes temas en Más Salud con un invitado experto. En este caso nos acompaña la doctora Claudia Valencia, ella es psicóloga clínica de la Universidad Conrad Lorenz y aquí le damos la bienvenida con la pregunta sobre si se trata de un niño necio, un niño cansón, maleducado o quizá hay una enfermedad, la hiperactividad. Bienvenida doctora, Hola. ¿Es una enfermedad? Más que enfermedad, podemos hablar de unas características con las que ese chiquitín nace, ¿vale? Son unas características desde que nace que se mantienen a lo largo de la vida. Cuando hablamos de enfermedad es algo que se pone y se quita, que se puede recuperar. Acá estamos hablando de unas características que se mantienen, pero que podemos rehabilitar y por supuesto que podemos hacer un niño mucho más funcional. Y dentro de esas características hablamos también como de una especie de trastorno, de síntomas particulares. Sí, claro que sí. Tenemos 3 síntomas que son como los más relevantes. Entonces, el primero es la dificultad en mantener la atención. Pero Para ciertos voy interrumpiendo estímulos, porque, señora. doctora, si hablamos de niños, los niños tienen dificultad de mantener la atención porque están pensando en el juego y eso es lo más natural. Sí, y eso que dices es muy importante porque por eso hay tanta dificultad en el diagnóstico. Ok. Y se podría sobrediagnosticar y decir que todos los niños presentan esas dificultades. Ok. O ya empezar a decir, a psicopatologizar, decimos nosotros, ¿no? Entonces este niño es muy activo, es hiperactivo, no presta atención. No, nosotros lo que decimos es cuando estas características son interferentes, afectan el día a día, hace que el niño no pueda cumplir con lo que cualquier niño de su edad cumpliría. Entonces, Y ahí es válida la comparación porque entonces muchos decimos, no, uno no se debe comparar con nadie, pero sin embargo es el único niño de la clase que no aprendió tal lección, es el único niño de la clase que se levanta a toda hora, es el único, y eso es válido entonces entender que siendo el único niño de la clase que se porta así, hay algo que no es normal. depende. Ok, todo depende. Todo depende porque yo lo puedo hacer desde un juicio y desde el niño malo. Yo he tenido pacientes que a los 5 años me dicen, yo soy un niño malo. 5 Ay, no, años. qué pecado. Llegan diagnosticados a sí mismos, diciendo, yo soy activo, soy hiperactivo, entonces soy un niño malo, ¿ves? Entonces depende de cómo lo miremos, pero si nosotros estamos encontrando que esas dificultades hace que le cueste interactuar con los niños, terminar las tareas, hacer lo que tiene que hacer en el día a día, eso podría ayudarnos, es no para patologizar, sino para identificar qué tenemos que hacer, qué le podemos enseñar. ¿Qué podemos hacer para que el repertorio del niño sea más ajustado a lo que está viviendo y al contexto en el que está? Entonces, número 1, al niño le cuesta prestar atención. Sí,
Número 2. Mantenerla en ciertas actividades, especialmente actividades que son monótonas, que tienden a ser un poquito aburridas, que tal vez no le llaman mucho la atención, ¿no? Porque un papá nos podría decir, no, pero jugando videojuegos este hombre puede durar conectado. 2, 3 años. Ok. Bueno, 2, 3 horas. No, en este caso son actividades que son más complejas para él. Ok. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la impulsividad. ¿Qué es eso? Es decir, poder mediar entre esas conductas que me llevan a la satisfacción inmediata. Entonces, en clase, pregunta, no han preguntado, no ha terminado de preguntar y el niño ya está alzando la mano y diciendo tal cosa, Ok. ¿no? O está más hacia las consecuencias inmediatas, entonces se come el dulce rápidamente o sale corriendo, no espera. ¿No? Como esas O sea, los dificultades niños les para vamos esperar. a repartir una sorpresa, no la destapen. El niño ya la destapó, ya armó el carrito, llegó. ya va con el carrito. Exactamente. Y le cuesta mirar las consecuencias a mediano y largo plazo. Claro, esa es una habilidad que desarrollamos a lo largo de la vida y todavía nos cuesta, ¿no? Pero lo que podemos identificar es eso. Si yo le pregunto al niño, ¿qué prefieres? ¿Un dulce ya o 3 dulces en 10 minutos? Podría elegir. No, pero esa es una pregunta difícil hasta la adultez. Obvio, sí, hasta la adultez. Y el tercer tipo tiene que ver ya con la hiperactividad como tal. El movimiento, es un niño un poquito más inquieto, que se mueve un poquito más, que se levanta más de la silla, ¿no? Que estamos todos sentaditos viendo una película y él requiere estar parado, va al baño, tiende como a revisar lo que está de un lado a otro. Entonces tiene que ver más con la hiperactividad. ¿Y a quién le cree uno el diagnóstico? Porque entonces ya mencionamos la postura de los niños que también se autocuestionan y entonces quizá han escuchado que si dicen que son hiperactivos no los regañan tanto. Sí. Quizá entonces tienen excusa perfecta sí. para levantarse del puesto cuando quieren en clase. ¿A quién se le cree? Al niño, a la profesora que también está cansada que el niño sea un poquito indisciplinado y me está dañando la clase, a la mamá que está viendo algunas cosas que no, que el niño es perfecto, santo en la casa, no se mueve, es juicioso, come divino, o a la empleada, por ejemplo, que en muchos casos a la nana es quien realmente conoce a los niños. ¿A quién se le cree este caso? Pero fíjate que esa pregunta es muy importante porque el punto es ¿por qué es importante el diagnóstico? ¿En qué momento es importante? Es importante para que los profesionales sepan qué hacer con él, a dónde dirigirlo, para que la EPS, por ejemplo, me dé unas terapias. EPS, es decir, esto es una situación Que también requiere un manejo terapéutico, entonces tal vez requiero psicología, cuántas sesiones, terapia ocupacional, o sea, para la parte del tratamiento, pero ya en el día a día el diagnóstico no es importante. En el día a día lo que es importante es saber qué repertorios debo enseñarle al niño, qué debo hacer yo cuando el niño se comporta de una forma u otra, cómo ayudarle a él a terminar las tareas, a mantener la atención en las tareas que requiere mantener atención. Es más un día a día de la cotidianidad, aprendiendo qué hacer con esto que tengo acá, con esta situación que se me está enfrentando. ¿Y hay algún detonante particular a tener en cuenta, digamos, una señal verdaderamente de alarma? Porque si bien es cierto, la mayoría de los niños, bueno, podríamos decir que todos los niños se concentran más en los juegos, se divierten más en los juegos, prestan mayor atención en los juegos y entonces habría alguna situación que podría causar realmente preocupación, es decir, algún tema de agresividad, algún tema particular que pueda uno dar cuenta de que no solo es un niño cansón, no solo es un niño necio, que de pronto, o esas palabras también anulan el desarrollo normal de los niños. Claro que anulan. Hablando de esta última parte, no solo decir tienes hiperactividad, sino todas las etiquetas de lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo bien, otra vez, ¿por qué otra vez estás tardando con esto? Otra vez perdiste la chaqueta, otra vez se dañó el cuaderno. Todas estas cosas lo que está generando es que el niño aprende de sí mismo. Porque nosotros pensamos de nosotros mismos lo que pensamos, porque lo aprendemos desde chiquitos, claro, de nos lo que dijeron nos dijeron. todos. Entonces, si a mí me dicen, tú siempre pierdes las cosas, el niño va a decir, es que yo siempre pierdo las cosas. Va a tender a ser de esta forma, ¿no? Hablarse a sí mismo de esa manera. Entonces, hablar de necio, decía hace un momento lo de malo, ese tipo de cosas, no son efectivas, no nos sirven. Porque además, el niño sabe que le está costando algo. No es
no es que el niño no sepa, porque a veces los papás nos dicen, yo le digo y le digo y le sigo diciendo y no cambia. Claro, es que el punto no es decir, que es lo que hablamos de la cantaleta, ¿no? Claro. Que no funciona. Y entonces, como no funciona la cantaleta, ¿qué funciona, doctora? Después de la pausa, estamos en compañía de la doctora Claudia Valencia. Ella es psicóloga clínica, nos acompaña para hablar de la hiperactividad. ¿Qué funciona entonces? Si no es la cantaleta, dirían las mamás. Momento de la pausa. Aquí les dejamos algunas recomendaciones para que tengan cuenta si su hijo sufre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En el colegio, procure que su hijo se siente en las primeras filas del aula para limitar las distracciones. Asimismo, hable con el profesor o educador acerca de este trastorno de manera que brinden acompañamiento al niño. En casa, buscar herramientas que ayuden con la organización, tener las tareas y deberes anotados en un lugar visible para generar una rutina diaria. Por otro lado, la actividad física es un excelente aliado para mejorar la atención y el rendimiento, así como la meditación que puede ayudar a la memoria y la concentración del niño. Ahí teníamos estas recomendaciones justamente para atacar la hiperactividad. Para el y manejo. son realmente son realmente pautas para un manejo de un niño que tiene algún problema de atención. Cuando a veces hablamos de un diagnóstico, pues nos asustamos y decimos el diagnóstico es hiperactividad y el niño hay que remitirlo a un tratamiento y uno puede asustarse de pronto como padre de familia. Punto y coma, estos tratamientos seguramente vienen con una asesoría psicológica, psiquiátrica y quizá medicación. ¿Eso es necesariamente así? Sí, pero no en todos los casos. Por eso el diagnóstico debe ser dado por profesionales que manejen el tema y tener un seguimiento desde neurología, desde psiquiatría y desde psicología. Habrán chiquitines que no requieren la parte farmacológica, sino todo ese arreglo ambiental de lo que decía hace un momento, del día a día, lo que vamos a hacer en cada una de las actividades. Pero habrán otros niños que tal vez sí lo requieren. Y dentro de ese día a día, repetimos acá que las rutinas son fantásticas para la salud mental, fundamentales. En la infancia y en la adultez, digamos que son las pautas necesarias que tenemos que seguir. Un momento para jugar, un momento para estudiar, un momento para aprender, un momento para comer, un momento para bañarnos, para dormir, para leer, tener esas rutinas claras. Es importante también que los padres de familia tengan sus propias rutinas. ¿Los padres de familia son el ejemplo de este tipo de niños? Todas las estrategias vale la pena que como padres o docentes también las incorporemos, por supuesto que sí. Lo que tú dices de las rutinas, maravilloso, pero si habláramos, por ejemplo, de meditación, de mindfulness, también que nosotros como adultos las incorporemos en nuestros hábitos de vida para poder favorecer también en el manejo del niño. Nos acompaña la doctora Claudia Valencia, es psicóloga clínica de la Universidad Conrad Lorenz, y justamente cuando hablamos de este tipo de diagnósticos, pues el entorno tiene que estar preparado, es decir, la profesora tiene que estar preparada, las personas que cuidan a este niño tienen que estar preparados, los padres de familia, y a veces esa preparación también puede ser muy particular, porque puede ser que una mamá diga, no, el niño es así porque es un genio, el niño seguramente tiene alguna Yo era así situación. cuando era pequeñita y no pasó nada. Yo era igualita y no pasa Sí, nada. aquí estoy. Ese no pasa nada, es real. O quizá otro padre de familia más exagerado puede decir, no, tiene un tipo de autismo y hace un diagnóstico particular porque va a ser un gran empresario y multimillonario, como algunos que tienen a un futbolista maravilloso que tienen algún diagnóstico particular. ¿Puede pasar? Sí, fíjate que ahí es muy relevante para nosotros poder identificar qué cosas podrían ser una fortaleza para ese niño. Un niño podría, con déficit de atención, ser más hábil para algunas cosas. Obvio que sí, todos tenemos más fortalezas en unos aspectos. Pero si hay algunas cosas que requieren mejorar, ¿por qué no hacerlo, no? En la medida en que el niño va creciendo y somos adultos, hay cosas que pueden ser muy interferentes para nosotros y que nos cuestan y que hace que sea más difícil mantener un trabajo, mantenernos en la universidad, lograr un proyecto en particular. Entonces, si podemos trabajarlo, trabajémoslo. Más que el juicio, más del juicio de ¿es un niño muy malo o es un genio? Claro.
porque también puede pasar. Es un genio, Y también exacto. en esta nueva búsqueda justamente de una educación adecuada para nuestros niños, hay padres de familia que deciden, no, es que la profesora como que se la tiene montada y lo está molestando mucho, lo cambiamos de colegio. Busquemos un colegio con educación alternativa, no la tradicional. Lo que tiene así al niño es la educación tradicional, que lo ponen a hacer tareas, que lo sientan en un pupitre y a él no le gusta. ¿Qué tan cierto es que otros métodos quizá funcionen o no funcionen, o lo que estamos escondiendo es esa hiperactividad? Bueno, pero si nosotros como contexto también podemos adaptarnos adaptar algunas cosas para el niño y favorecer que él tenga el desarrollo que puede tener, está bien. Pero no que terminemos evitando y entonces pasamos de un colegio a otro sin hacer un seguimiento, sin hacer un estudio. Si al niño no le gusta la matemática, no, entonces que nunca vaya a clase de matemáticas. Exacto, hasta allá no, Ok. hasta allá no. El balance, ¿no? Tal vez no le gusta mucho las matemáticas, entonces no le va a poner todos los días 5 horas diarias de matemáticas, no, porque le gusta más tal vez el deporte. Entonces, enfoquémonos en que el deporte sea eso que más trabaje el niño, pero eso no significa que entonces no trabaje nunca matemáticas porque le va a servir, lo requiere para su vida. Entonces, ese balance y ese estudio como muy minucioso que podemos hacer como padres y como familia para saber qué necesita este chiquitín para que tenga un desarrollo adecuado. Y ese desarrollo adecuado, como decimos, pues va acompañado de esa asesoría para los padres de familia. Hace un momento mencionabas esas palabras nocivas, digamos, que uno debería evitar al señalar este tipo de conductas en los niños. ¿Cuáles son esas frases que uno ya no debe decir? Iniciando por el no, porque ahora entonces en la nueva educación no se puede decir no. La idea es que las palabras estén más dadas para que él identifique en realidad qué hizo bien y qué hizo mal. Ok. Porque mira, te voy a cambiar un poquito esto y es, el niño se lavó los dientes y yo le digo, ay, divino, te amo porque te lavaste los dientes. No, yo amo a mi chiquitín, a mi hijo, independientemente si se lavó los dientes o no. Entonces, ¿cómo el lo amor es felicito? incondicional. Entonces, fíjate que sería, qué lindo que te lavaste los dientes. ¿Cómo te quedaron los dientes? Muestra, te quedaron limpios. ¿Cómo se siente el aroma? O sea, para que el niño identifique qué hizo bien y por qué es importante eso que hizo bien. Ah, porque si me lavo los dientes, era porque los tenía Los voy a sucios cuidar. y me huelo mejor, qué sé yo. Pero más descriptivo, ¿no? Entonces, cuando se hacen mal las cosas, niño malo, ya lo habíamos dicho, no lo sabes hacer, otra vez, la cantaleta, no, tal vez palabras en qué pudiste hacer mejor, si quisiéramos hacer la pregunta, Ok. ¿vale? O tal vez palabras de qué pasó. Eso puede ser un poco más amplio al inicio. Y eso sí sirve porque muchos nos quedamos con la idea de que un poquito de hambre y un poquito de frío siempre funcionan bien para una buena educación. ¿O por qué no un golpecito a tiempo? ¿Por qué no? No. Pregunto y ella me abre los ojos. Qué pena, doctora. Eso que va grabando. Claro, y la gente, ¿cómo así? Un golpecito. ¿Por qué no? Una palmadita. ¿No hace falta? Estamos educando. ¿Qué relación hay entre haber perdido la chaqueta o haber dañado un cuaderno y un golpe? Viste que la relación, ¿cómo aprendo yo algo distinto? La idea es que el niño aprenda un repertorio distinto. Entonces, si se dañó el cuaderno, está bueno que nosotros podamos identificar en qué momento, en qué proceso se dañó el cuaderno. Cuando lo guarda, cuando va a salir a jugar con sus compañeros, en qué momento y qué habilidad él requiere para que la próxima oportunidad tome el cuaderno y como está lo cierre bien y lo ponga en la Entonces, maleta. antes de salir a jugar, guardamos bien el cuaderno. Habilidades. Debemos orientarnos es a desarrollar habilidades. Esto, por supuesto, hace parte de la educación y de ese diagnóstico de hiperactividad. Seguimos hablando de este tema en Más Salud. Y seguimos en Más Salud. Hoy estamos hablando de la hiperactividad, de este trastorno. Podría ser que tiene diagnóstico particular, pero sobre todo un tratamiento y el acompañamiento del entorno de este niño. Estamos con la doctora Claudia Valencia. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Conan Lorenz y con ella también nos preguntamos si esa condición de hiperactividad puede mantenerse en la adultez si no tiene tratamiento, y esto qué tan nocivo puede ser. Por supuesto que puede mantenerse en la adultez, solo que con unas características distintas. Tal vez como adultos no nos levantamos tantas veces, no se ve como, no es tan notorio para los demás, ¿no? Es inválido pensar que conforme va la adultez y conforme va compartiendo,
se le va a regular, eso se le va a pasar, algún día igual va a aprender a hablar, algún día va a aprender a sumar, no nos preocupemos. En estos casos el tiempo no siempre ayuda, ¿no? Hay situaciones en las cuales el tiempo ayuda, en esto no. En esto necesitamos hacer un trabajo y un manejo de las dificultades que se presentan. Entonces tenemos adultos, por ejemplo, con temas de procrastinación muy complejos, muy complejos, que les cuesta mantenerse en el trabajo, iniciar proyectos, que lo decíamos hace un momento, ¿no? Entonces sí vale la pena que lo podamos trabajar para que en la adultez esto no sea notorio y no sea interferente en el día a día. O sea que sí tenemos que tener en cuenta, digamos, esa medida general de el niño tiene tantos años, ¿debería ya saber hacer ciertas cosas? ¿O no? Pero con flexibilidad, ¿no? Ok. Porque existe la diversidad, un montón. Además hay niños que se les compara con niños de otra edad, pero el niño tiene 5 años y el otro niño tiene 5 años, 11 meses, ¿no? Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado con las comparaciones, pero sí más o menos saber que hay unos hitos en el desarrollo, unas metas que se deben alcanzar, eso sí, pero con mucha flexibilidad. O sea, no preocuparse mucho porque su hijo no ha cumplido esa meta según el rango de edad o porque de pronto también se avanzó mucho. No hay un punto en donde un niño fue en su edad temprana muy juicioso, muy pilo, el más estudioso, es que mi hijo se sabe las capitales del mundo, mi hijo ya sabe cuáles son los últimos presidentes de Estados Unidos, de Colombia, de China, y llegará a un punto en que se desconecta y ahora es hiperactivo. ¿Puede pasar también eso? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Lo que pasa es que cuando nos enfocamos en las habilidades que tiene el niño, no solo en las habilidades de memoria, o en qué cosas sabe de conocimiento puntual, sino cuáles son sus habilidades, por ejemplo, en la efectividad interpersonal, cómo le va con sus compañeros, cómo le va siguiendo normas. ¿Cómo le va el solito desayunando, organizando su maleta, poniéndose la ropa? O sea, estas hay muchas habilidades áreas. también hay que tenerlas en cuenta. Y también ahí Mucho se puede identificar la más. hiperactividad. Claro no que solo sí. aplaudir que el niño ya se sabe las tablas de multiplicar y escasamente puede hablar. Exactamente. Somos seres completos y necesitamos que todas las áreas puedan estar con el cumplimiento y la funcionalidad que se requiere. Un niño que tiene mucho conocimiento en las capitales del mundo, pero cuando debe interactuar con un compañero para pedirle que le preste el mapamundi o le preste la tablet, ahí no lo logra. Ahí nosotros diríamos que sería lo más importante, seguramente la segunda habilidad, no la primera. Claro. Esas habilidades son básicas. ¿Y esas habilidades también tienen que ver con la hiperactividad? No. Esas habilidades son importantes de desarrollar. Son transversales, entonces puede que haya niños con este diagnóstico que tengan una interferencia en la parte social. También porque, imaginémonos unos niños que están haciendo la fila para pasar el rodadero en el parque. Pues este chiquitín puede pasar por encima y lanzarse primero, ¿no? Porque les cuesta mantener el turno, los tiempos de espera, entonces eso le podría generar también problemas en su interacción con otros niños. Claro, y estos conflictos son evidentes para el profesor, para el padre de familia. Hay una situación que quiero preguntarte y es la paciencia. La paciencia, me imagino yo, que es absolutamente clave de todos para observar, para entender, para analizar y acompañar. Sí, fíjate que por eso ahora decía que si vamos a enseñarle al chiquitín, por ejemplo, mindfulness, meditación, nosotros también aprender. Ok. ¿Cómo podemos nosotros notar lo que está pasando? La rabia, las ganas de la cantaleta, por ejemplo, el impulso o las ganas de pegarle. Notar eso y hacer stop. Parar, respirar, observar, proseguir. Y proseguir. Ese es el truco. Parar, respirar, observar y proseguir. Hoy estamos con la doctora Claudia Valencia. Ella es psicóloga clínica. Estábamos conversando sobre hiperactividad. Es un diagnóstico, efectivamente tiene tratamiento, pero sobre todo unas pautas que a la final nos sirven a todos, quienes tenemos o no hiperactividad. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. A ustedes, gracias por acompañarme en Más Salud y la invitación, por supuesto, para que revivan cada uno de nuestros capítulos en nuestro canal de YouTube.